Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la 23ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 23ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la cruz. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 3 versículos 13 al 17. Esta celebración, esta fiesta tiene sus propias lecturas. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy, pero antes de entrar al Evangelio propio, digamos algo acerca de esta fiesta que estamos celebrando hoy. La veneración de la cruz como símbolo del amor de Dios traza sus raíces al siglo IV. Según dice la leyenda, Helena, la madre del emperador Constantino, que fue quien proclamó que el cristianismo fuera la religión del imperio, la madre de este emperador, en una peregrinación a Jerusalén, dice la leyenda, localizó la cruz en la cual Jesús fue crucificado. Y que en ese lugar donde la encontró, ahí mandó construir la iglesia del Santo Sepulcro, que según yo no he estado en Jerusalén, me dicen que aún sigue todavía esta iglesia ahí. Y entonces un trozo significante de esta cruz fue puesto dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. También dice la leyenda que en el siglo VII, en el año 627, el rey persa conquistó la área que hoy en día incluye Jerusalén, y que sacó del templo de la iglesia del Santo Sepulcro el trozo de la cruz que había sido instalado ahí por Constantino, el emperador en el siglo IV, que mandó construir esa iglesia a petición de su madre, Helena. Y que cuando los persas conquistaron esa área, pues se llevaron el trozo de la cruz, y fue el emperador Heraclio I que después le hizo guerra al rey persa y le exigió que regresara la cruz que se llevó de la iglesia del Santo Sepulcro tal como se lo había llevado. Así que el emperador Heraclio I forzó e hizo, tras la victoria sobre los persas, que regresaran el trozo de la cruz que se habían llevado y que tendría que estar tal como se lo habían llevado, ¿no? Y en conmemoración de esta victoria sobre los persas, el emperador Heraclio I quiso llevar a cuestas hasta al lugar donde fue crucificado Jesús, la cruz que había ya obtenido de regreso de los persas, pero que cuando se acerca al lugar donde fue crucificado Jesús, pues no puede avanzar más porque algo lo detiene. Y según dice la leyenda, que el patriarca
de la iglesia, llamado Zacarías, le dijo al emperador Heraclio que él no podía avanzar porque no iba vestido sencillamente como iba vestido a su crucifixión nuestro Señor y Salvador, ¿no? Así que el emperador Heraclio se quitó todos los ornamentos que llevaba vestido y se vistió como un pobre, y así pudo llevar a cuestas la cruz que iba a regresarla a la iglesia del Santo Sepulcro, ¿no? Al buscar asemejarse a nuestro Señor que llevó su cruz al Calvario. Bueno, esto es parte de la leyenda, ¿no? Que tanto de verdad hay, en realidad no sabemos, pero esto es esto es parte de la leyenda que hoy tenemos para explicar de dónde proviene esta fiesta de la exaltación de la cruz. La cruz desde el principio del cristianismo pasó a ser uno de los símbolos fundamentales de nuestra fe cristiana. Símbolo no de tortura y de muerte, que es así como los romanos la utilizaban, no solamente para castigar, sino también para promover el miedo de que nadie más se atreviera a retar al imperio romano, pues la crucifixión tenía ese propósito y ese efecto, no solamente de torturar y de matar, sino también de provocar miedo de que nadie se atreviera, porque los romanos dejaban los cuerpos colgando en la cruz, así la gente que los viera pues no se atrevieran a retar al poder del imperio romano. Pero para nosotros la cruz pasó a ser un símbolo de la victoria que Dios ganó sobre el pecado, sobre la muerte. La cruz ha pasado a ser una expresión, una manifestación del amor de Dios por sus hijos e hijas. Y es lo que tenemos en este evangelio de hoy, que viene de Juan, el capítulo 3, donde tenemos ese bello encuentro entre Nicodemo, que es un fariseo y quizás miembro del Sanedrín, y que viene a oscuras por la noche a entrevistarse con Jesús. Y es dentro de esta entrevista, este encuentro de Nicodemo con Jesús, que se nos da este evangelio que acabamos de escuchar, donde se nos presenta a Cristo crucificado no como parte de la pasión como lo entienden los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. En el evangelio de Juan, la cruz, el crucificado tiene un significado muy diferente. Cuando Jesús es crucificado es exaltado, ¿no? Por eso el evangelio de este fue escogido para esta festividad. Dice el evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre. Aquí, si recordamos en el primer capítulo del Evangelio de Juan, se nos da no la narración que encontramos, por ejemplo, en Mateo y Lucas, de cómo Jesús vino al mundo. No se nos dice nada en Juan del embarazo de María, de quiénes, cómo nació, las circunstancias, cómo vino. Todo lo contrario, en Juan se nos da una preexistencia en el cielo, en presencia de Dios, que Dios lleva a cabo toda la creación por medio de la palabra, y la palabra es el Hijo, después la palabra que se hace carne, que se hace una con nosotros, ¿no? Y aquí en este evangelio de hoy nos hace referencia, nos remonta al primer capítulo de Juan, donde se nos habla de la preexistencia del Hijo, o sea, de la palabra, por medio de quien Dios lleva a cabo toda la creación. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Aquí también encontramos otro título que Jesús prefirió en utilizar como su autoidentificación. El Hijo del Hombre es un título que encontramos principalmente en el libro de Daniel y también de Ezequiel. Un título en lo cual Jesús, al utilizarlo para sí mismo, nos da a entender que hay una identificación plena. O sea, de que Dios en Jesucristo no simplemente estaba jugando a ser un ser humano, sino que es
plenamente ser humano, totalmente identificado con la condición humana, ¿no? Y ahí es donde se demuestra el amor de Dios, el amor por sus hijos e hijas, el amor por la creación, porque todo cuanto Dios ha creado, Dios ama. Y todo cuanto Dios ama, Dios desea que llegue a su plenitud. Y aun cuando en nuestra creación, en la libertad que Dios nos ha dado, hemos rechazado a Dios, lo hemos negado, hemos negado nuestra dignidad como hijos e hijas de Dios, y Dios viene Él mismo en su Hijo para rescatarnos de nosotros mismos. Todo cuanto Dios quiere, todo cuanto Dios ha creado, Dios ama, y todo cuanto Dios ama, Dios desea que lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y este es así como el evangelista Juan nos describe la creación, el por qué Dios viene a nosotros en Jesucristo, el por qué se identifica totalmente con nuestra humanidad para compartir en su divinidad, ¿no? Es para llevarnos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, y que a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro rechazo, Dios viene para salvarnos de nosotros mismos. Esta es la buena noticia, este es el evangelio, en la cual no nos hemos ganado, no nos hemos meritado ni el amor, ni la salvación, ni el perdón de Dios, sino que Dios, por su propia iniciativa, viene a salvar lo que le pertenece, lo que es suyo, ¿no? Ahora, Dios no nos forza a entrar a este reino, a ser parte de esta plenitud de vida, sino que pone el llamado. Si en nuestra ceguez, si en nuestra cerrazón de mente y de corazón, pues aún seguimos en el rechazo de Dios, pues entonces ya corre por cuenta nuestra, ¿no? Pero Dios hará todo lo posible para rescatarnos de nosotros mismos, y así poder llegar a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y este es el porqué de la encarnación según el evangelista Juan, cuando dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Así que remontándonos a la experiencia cuando el pueblo de Israel, guiado por Moisés, yendo hacia la tierra prometida, se rebelan contra Dios, y Dios manda a las serpientes para que los muerdan. Y entonces Dios le dice, construye un palo, y en él monta esta serpiente de bronce, y todo aquel que vea a esta serpiente sanará de esas mordidas de las serpientes, ¿no? Entonces es aquí la conexión que hace el evangelista Juan con lo que Moisés hizo para el pueblo de Israel, que se había rebelado, ¿no? Entonces, para Juan, el Cristo crucificado, el Cristo que está crucificado, es una glorificación, no es simplemente una pasión, una muerte, es una glorificación, así como la serpiente en el palo que Moisés levantó para salvar al pueblo de Israel que se había rebelado contra Dios. Igualmente Cristo viene para salvarnos de nosotros mismos, y que es una glorificación de Cristo y no simplemente una pasión y muerte en la cruz. Y después tenemos estas palabras que ya todos los conocemos, cuando dice: porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aquí tenemos el resumen del por qué Dios viene a nosotros. Viene para salvarnos de nosotros mismos por pura iniciativa de Dios. Este es el argumento que después veremos bellamente descrito por Pablo en sus cartas, que es por la pura gracia de Dios que somos salvados, que somos reconciliados, que somos restaurados a la dignidad que nosotros mismos habíamos rechazado, pisoteado o negado, ¿no? Y es por la pura iniciativa de Dios, no es algo que hemos meritado, no es algo que hemos comprado, que hemos ganado, es por la pura gracia de Dios. Por eso la actitud fundamental del cristiano debe de ser la gratitud.
Gracias, Señor, porque a pesar de mí mismo, porque a pesar de que no lo merezco, a pesar que no me lo he ganado, igualmente tú me lo das, porque tú eres mi Creador, tú eres mi Padre, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, y vienes para salvarme de mí mismo, para restaurarme a la dignidad que yo había rechazado, que yo había pisoteado, ¿no? Por eso, nuevamente, la actitud fundamental del cristiana debe de ser la gratitud. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por medio de él. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.